La Reserva Nacional Masai Mara, un vasto paisaje protegido, es uno de los principales destinos de vida silvestre en África, y el área de conservación, insignia de Kenia. Además, es el lugar en donde un día reinó una de las coaliciones más grandes y exitosas que se haya conocido. Un padre y sus 5 hijos conformaron la poderosa coalición Nach. Nach, el gran rey, el origen de todo. Nach, también conocido como Kali, que significa feroz en suajili, nació alrededor del año 2000. En 2004, Nach era un nómada, que buscaba conquistar un territorio, pero no estaba solo. Tuvo un compañero de coalición, llamado Lightmane. Tras obtener la confianza suficiente, desafiaron a los leones del Mars Pride. Los derrotaron y tomaron la manada. Asesinaron a los cachorros, y establecieron su estirpe. Para 2005, el Mars Pride estaba conformado por 4 leonas, y había 8 cachorros, entre ellos los pequeños Nach, nacidos en enero de ese año. A mediados del mismo año, una joven coalición de 3 machos invadió el territorio. Eran Romeo y sus hermanos, quienes asesinaron a Lightmane. Sin embargo, ese no fue el final para Nach. Él se aferró a su territorio, y se mantuvo cerca al Mars Pride, y continuó al frente, como único macho de la manada. Todo parecía ir bien, pero sus viejos rivales regresaron, y Nach fue expulsado a finales de 2007. El gran rey tuvo que marcharse, pero se llevó con él a sus 5 hijos, que apenas lograron escapar. Una nueva etapa en sus vidas comenzaba. El abandonar su manada marcó el inicio de su vida como coalición. Que padre e hijos marcharan juntos era algo inusual en el mundo de los leones. Entonces, se convirtieron en nómadas durante un breve tiempo, y el gran Nach, aparte de ser su padre, fue su guía y maestro. Hasta que ellos ganaron confianza, y juntos podían tomar lo que quisieran, y ese momento llegó. Entre mayo y junio de 2008, la poderosa coalición Nach realizaría sus primeras conquistas en el Triángulo Mara. Tomaron la manada Paradise, el Mugoro Pride, entre otras. En los años posteriores, lograrían conquistar más territorios en otras conservaciones, y en la Reserva Nacional Masai Mara. Como todos sabemos, fueron conocidos en el mundo a través del filme hecho por Disney, African Cats, que fue grabado entre 2008 y 2010, en la que se mostró sus primeros años como coalición. Nach y sus 5 hijos, Lon, Ron, César, Nach II y Grimas, se habían hecho una reputación. Los Nach fueron luchadores muy agresivos, pero también fueron conocidos por ser grandes cazadores. Eran asesinos de hipopótamos, eso es en lo que se especializaban. Se menciona que llegaron a matar alrededor de 100 hipopótamos. Sin duda, es una demostración de lo poderosa que era esta coalición. En 2010, decidieron dejar sus manadas del Triángulo Mara, y entraron en la Reserva Nacional. Conquistaron la manada Requero y Rongai. Luego, a mediados de 2011, invadieron el área de Double Crossing y las partes suroeste de la conservación Olare Oro.
obligando a los machos de la zona a escapar, aunque en el transcurso los Nach hirieron de gravedad a uno, que terminó sucumbiendo a sus lesiones. En ese mismo año, Lon desapareció. Se mencionó que pudo haber sido víctima de los cocodrilos, o asesinado por otros leones. Hasta esos años, el líder era el gran rey Nach, y se lo hizo saber a sus hijos, hasta que su edad lo alcanzó. En los últimos años de su vida, mantuvo cierta distancia de sus hijos, pero siempre se acercaba a ellos, en busca de comida y seguridad. Los Nach continuaron con sus conquistas, y en 2012, tomaron la manada Hammerkop y Malli Yafisi. En 2013, conquistaron el Olkiombo Pride. En esos años, se menciona que lograron cubrir hasta 4 territorios diferentes, una cuarta parte de la reserva, unos 400 kilómetros cuadrados, según Jonathan Scott. Eran la coalición más poderosa en ese momento. Sin embargo, un miembro muy importante desaparecería. El gran rey Nach tenía 13 años de edad cuando fue visto por última vez, en marzo de 2013. Tras perder a su padre, los 4 Nach restantes continuaron adelante y conquistaron nuevas manadas. Desde finales de 2014 e inicios de 2015, se hicieron cargo del Luklut Pride, que en ese entonces se había dividido en 4 grupos. Sin embargo, en 2015, Grimas desapareció, y no fue visto en mucho tiempo, hasta que los guías decidieron buscarlo, y lo que encontraron fueron sus restos. El 13 de octubre de 2015, se encontró el esqueleto de Grimas, al suroeste de la zona de Luklut, un área que solo se puede acceder a pie. Con la muerte de Grimas, la coalición se redujo a 3, Ron, Nach II y César, y su caída se aproximaba. Al año siguiente, a finales de 2016, Ron desapareció. Según algunos guías, los machos San River, Buda y Slaver, los padres de los Salas Boys, lo habrían asesinado. Al año siguiente, en 2017, César desapareció. Entonces, Nach II, el último de la coalición, trató de proteger el territorio por su cuenta. Pero se vio obligado a abandonar el Luklut Pride, ante la aparición de una joven coalición. Nach II dejó su territorio a finales de 2017, y comenzó una vida nómada. Lo que puso fin al reinado de una de las coaliciones más icónicas y poderosas que se haya conocido. En 2019, para poder continuar con vida, formó una coalición con su hijo Spear Boy, que duró alrededor de un año. Durante ese lapso, estuvieron con las leonas de la manada Hammerkop, y con todas las que se cruzaban en su camino. Sin embargo, en 2020, el último gran rey, Nach II, desaparecería a los 15 años de edad. Hoy, el legado de la gran coalición Nach aún vive y prospera. Sus hijos hicieron un buen trabajo, y sus demás descendientes continúan expandiendo sus genes.